Mis hijos reunieron a todos en el patio, sonriendo con orgullo mientras distribuían entradas para Disney. Toda la familia saltaba de alegría, gritando y aplaudiendo con emoción. Los nietos corrían por todas partes. Mis cuñadas se abrazaban, hasta los vecinos que habían sido invitados celebraban como si hubieran ganado la lotería. Pero cuando finalmente llegó mi turno, cuando me acerqué con el corazón latiéndome fuerte y las manos temblorosas, fue entonces que mi nuera Dolores dijo con una sonrisa helada: «Se acabaron las entradas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraron con esa mezcla de lástima e incomodidad que duele más que cualquier golpe. Pero al salir para ir a mi habitación, con las lágrimas quemándome los ojos, vi cuando entregaron los boletos que sobraron a Yasmín, la empleada. Mis piernas casi me fallaron. Exigí una explicación, mi voz temblando de incredulidad y dolor. Mi hijo César se rió con una crueldad que jamás había visto en él. «La única extraña aquí eres tú. Nosotros no te necesitamos». Me quedé en silencio, pero lo que hice después los dejó a todos en shock y aterrorizados. Soy Marisela, tengo 61 años, y durante los últimos 5 años he vivido con mi hijo César y mi nuera Dolores después de quedarme viuda. Siempre pensé que era bienvenida en esta casa, que mi presencia era apreciada y necesaria. Cada mes les entregaba casi toda mi pensión, $800 que ganaba limpiando oficinas en las madrugadas, porque César me había explicado que necesitaban mi ayuda para mantener esta casa tan grande y elegante. Dolores siempre me sonreía cuando le daba el dinero, diciéndome que era muy generosa y que sin mi contribución sería imposible pagar todas las cuentas. Yo me sentía útil, importante, parte fundamental de esta familia. Mis nietos Héctor y los gemelos siempre corrían a abrazarme cuando llegaba del trabajo, y eso me llenaba el corazón de alegría. Pero esa tarde, mientras veía a César repartir esas entradas doradas como si fuera el rey del mundo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La forma en que Dolores evitaba mi mirada cuando dijo que no había entradas para mí, la rapidez con que Yasmín guardó los boletos extras en su delantal, las sonrisitas cómplices entre mi hijo y mi nuera. Todo encajaba de una manera que me revolvía el estómago. Durante meses había notado pequeños detalles extraños. Conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba al salón, susurros entre César y Dolores en su habitación, facturas que llegaban a la casa con cantidades que no coincidían con los gastos que me explicaban. La humillación de esa tarde fue más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. No era solo por las entradas a Disney, era por todo lo que representaba. Mis cuñadas me miraban con esa expresión de lástima mezclada con alivio de no estar en mi lugar. Los vecinos murmuraban entre ellos, probablemente preguntándose cómo era posible que una madre fuera tratada así por sus propios hijos. Pero lo que más me dolió fue la risa de César. Esa risa fría, calculada, llena de desprecio hacia la mujer que le había dado la vida, que había trabajado día y noche para darle una educación, que había sacrificado todo por su bienestar. Esa noche, mientras todos celebraban en el salón planeando su viaje mágico, yo me quedé en mi pequeña habitación al fondo de la casa, la que antes había sido la despensa. Las paredes delgadas no podían ocultar sus risas, sus comentarios sobre lo que harían en Disney, los planes para las fotos familiares en el castillo. Dolores decía con voz burlona que por fin podrían disfrutar sin tener que preocuparse por llevar a la abuela amargada a todos lados. César agregó que ya era hora de que aprendiera cuál era su lugar en esta familia. Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas afiladas, pero también encendieron algo dentro de mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Mientras los escuchaba reírse a mis costillas, comencé a recordar cosas que había tratado de ignorar, señales que había elegido no ver porque quería creer que mi familia me amaba y me respetaba. Los comentarios sarcásticos disfrazados de bromas, la forma en que me hablaban como si fuera una niña o una empleada más, las veces que tomaban decisiones importantes sobre la casa sin consultarme, a pesar de que yo contribuía económicamente más que nadie. Todo comenzó a tomar forma en mi mente como un rompecabezas siniestro que finalmente empezaba a revelar su imagen completa. Pero había algo que César y Dolores no sabían, algo que yo había mantenido en secreto durante todos estos años. Un secreto que cambiaría todo si saliera a la luz. Mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas, una sonrisa amarga comenzó a dibujarse en mis labios. Ellos pensaban que me conocían, que sabían exactamente quién era yo y lo que podía hacer. Pronto descubrirían que estaban terriblemente equivocados. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Mientras preparaba el café en la cocina,
Observé a César y Dolores desayunar como si nada hubiera pasado, planeando alegremente su viaje a Disney. Dolores hojeaba folletos turísticos con los ojos brillantes, hablando sobre las atracciones que visitarían y los restaurantes donde comerían. César revisaba su teléfono, probablemente viendo videos de las montañas rusas más emocionantes. Ninguno de los dos me dirigió la palabra, como si yo fuera invisible, como si después de la humillación de ayer hubiera dejado de existir por completo. Yasmín llegó temprano esa mañana, como siempre, pero había algo diferente en su actitud. La vi guardarse discretamente algo en el bolsillo de su uniforme gris, cuando pensó que no estaba mirando. Mis sospechas se confirmaron. Eran las entradas que habían sobrado el día anterior. La empleada que supuestamente ganaba $200 a la semana iba a disfrutar del viaje que a mí me había negado. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír, pero logré mantener mi expresión neutral. No quería que sospecharan que había visto algo. Durante el desayuno, Dolores comentó casualmente que habían gastado casi $4,000 en las entradas y los gastos del viaje. $4,000. La cantidad resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Yo les daba $800 cada mes, y según César, apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos de la casa. Entonces, ¿de dónde habían sacado tanto dinero para este viaje? Fingí no prestar atención mientras continuaba sirviendo el café, pero cada palabra se grababa en mi memoria con una precisión que me sorprendió a mí misma. Después del desayuno, cuando César se fue a trabajar y Dolores salió de compras para el viaje, decidí hacer algo que nunca había hecho en 5 años: revisar los papeles de la casa. Me dirigí al estudio de César, un lugar que siempre había respetado como su espacio privado, pero las circunstancias habían cambiado. Mi corazón latía con fuerza mientras abría los cajones del escritorio, temiendo lo que podría encontrar pero sabiendo que necesitaba respuestas. Lo que descubrí me quitó el aliento. Había facturas de tarjetas de crédito con gastos exorbitantes, restaurantes caros, ropa de marca, incluso un préstamo para comprar un auto nuevo que yo nunca había visto. Pero lo que más me impactó fueron los estados de cuenta bancarios. César había abierto una cuenta a mi nombre sin mi conocimiento, donde depositaba mi pensión cada mes. Según los documentos, mi dinero no se estaba usando para los gastos de la casa, sino que se transfería directamente a sus cuentas personales. Los $800 mensuales que yo creía que ayudaban con la hipoteca y los servicios, en realidad estaban financiando el estilo de vida lujoso de mi hijo y mi nuera. Mis manos temblaron mientras sostenía los papeles. No era solo el dinero lo que me dolía, era la traición. Durante 5 años había vivido con la satisfacción de sentirme útil, de creer que mi contribución era valiosa y necesaria para el bienestar de la familia. Había aceptado vivir en el cuarto más pequeño de la casa, había tolerado los comentarios condescendientes, había trabajado hasta muy tarde limpiando oficinas para poder darles todo lo que ganaba, porque pensaba que estaba siendo una buena madre. Y todo este tiempo, ellos me habían estado viendo como una fuente de ingresos fácil, como una idiota útil que no hacía preguntas. Pero había más. Entre los papeles encontré documentos legales que me helaron la sangre. César había estado intentando transferir la propiedad de la casa a su nombre, usando el pretexto de que yo era demasiado mayor para manejar mis asuntos financieros. Había consultado con un abogado sobre cómo obtener un poder legal sobre mis bienes, alegando que tenía signos de demencia senil. Demencia senil. Las lágrimas de rabia quemaron mis ojos mientras leía esas palabras. Mi propio hijo estaba tratando de declararme incapaz mentalmente para robarme todo lo que tenía. El sonido de la puerta principal me alertó que alguien había llegado. Rápidamente guardé todos los documentos en su lugar y salí del estudio, fingiendo que había estado limpiando la sala. Era Dolores, que regresaba con bolsas llenas de ropa nueva para el viaje. Me miró con esa sonrisa falsa que ahora sabía reconocer perfectamente y me comentó que había comprado unas maletas hermosas para toda la familia. Menos mal que no necesitamos una maleta extra, dijo con una risita cruel, refiriéndose obviamente a mi ausencia en el viaje. Sus palabras, que antes me habrían lastimado profundamente, ahora solo alimentaron el fuego que crecía dentro de mí. Asentí en silencio y continué con mis tareas, pero por dentro estaba planeando mi próximo movimiento. Esa tarde, mientras César y Dolores estaban ocupados organizando su equipaje, tomé una decisión que cambiaría todo. Salí de la casa discretamente y caminé hasta la oficina de Matías, mi vecino que trabajaba como abogado. Matías siempre había sido amable conmigo, y en más de una ocasión me había preguntado si necesitaba ayuda con algún asunto legal.
Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que tomar su oferta tan en serio. Matías me recibió en su oficina con la calidez de siempre, pero su expresión cambió cuando comencé a contarle todo lo que había descubierto. Le mostré copias de los documentos que había logrado sacar sin que César se diera cuenta, le expliqué sobre el dinero desviado, sobre los intentos de quitarme mis propiedades, sobre toda la red de mentiras que habían tejido a mi alrededor durante años. Sus ojos se llenaron de indignación mientras escuchaba mi historia, y cuando terminé de hablar, me miró con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. Marisela, me dijo con voz seria, lo que te están haciendo no solo es moralmente reprobable, es completamente ilegal. Esto es fraude, abuso financiero de un adulto mayor y falsificación de documentos. Podríamos presentar cargos criminales contra ellos si quisieras. Sus palabras resonaron en mi mente como música celestial. Finalmente tenía a alguien que me creía, que validaba mi dolor y mi indignación. Pero yo tenía planes más elaborados que simplemente presentar cargos. Le pedí a Matías que me ayudara a recuperar el control total de mis finanzas y que investigara discretamente todas las transacciones fraudulentas que César había hecho a mi nombre. También le pedí que mantuviera todo en absoluto secreto hasta que yo decidiera el momento perfecto para actuar. Quería que César y Dolores siguieran sintiéndose seguros de que me tenían completamente bajo su control, mientras yo preparaba silenciosamente mi contraataque. Esa noche, durante la cena, escuché a mi familia hablar con emoción sobre su próximo viaje. César mencionó que habían hecho reservaciones en el hotel más exclusivo del resort, que costaría más de $300 por noche. Dolores agregó que ya tenía planeadas las comidas en los restaurantes más caros del parque, donde una sola cena podía costar más de lo que yo ganaba en una semana completa de trabajo. Los escuchaba hablar sobre gastar mi dinero como si fuera suyo por derecho, y cada palabra alimentaba más la determinación que crecía dentro de mí como un huracán silencioso. Lo que ellos no sabían era que su viaje perfecto estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Los siguientes días fueron una actuación perfecta de mi parte. Mientras César y Dolores ultimaban los detalles de su viaje soñado, yo me comportaba como la abuela resignada y derrotada que ellos esperaban ver. Por las mañanas les servía el desayuno con una sonrisa triste, fingía estar melancólica cuando hablaban de Disney frente a mí, e incluso llegué al extremo de preguntarles si necesitaban que les lavara la ropa para el viaje. Dolores me miró con esa expresión de falsa compasión que ya conocía tan bien y me dijo que era muy amable de mi parte, considerando que no podía ir con ellos. Pero por las tardes, cuando ellos no estaban en casa, mi verdadera misión comenzaba. Matías me había dado una lista de documentos que necesitábamos para construir un caso sólido contra César. Con la ayuda de mi vecino, logré obtener copias de todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años, registros de las transferencias fraudulentas, y lo más importante, evidencia de que César había estado forjando mi firma en varios documentos legales. Cada papel que encontraba era una puñalada más al corazón, pero también era una pieza más del rompecabezas que finalmente les daría su merecido. La parte más dolorosa de mi investigación fue descubrir exactamente cómo habían estado hablando de mí a mis espaldas. Encontré mensajes de texto en el teléfono viejo de César que había dejado en un cajón, donde se burlaba de mí con Dolores, llamándome la vieja estúpida que nos paga las cuentas y la pensionada ingenua que nunca sospecha nada. En uno de los mensajes, Dolores le escribía que debían deshacerse de mí pronto, que ya habían extraído todo el dinero que podían y que mi presencia en la casa estaba empezando a molestarles. César respondía que tenía un plan para declararme mentalmente incapaz y enviarme a un hogar para ancianos, donde no podría interferir con sus vidas ni reclamar mi dinero. Leer esos mensajes fue como recibir una bofetada tras otra. Cada palabra cruel era un recordatorio de lo ciega que había estado, de cómo había confundido su tolerancia condescendiente con amor filial. Pero también me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante con mi plan. No iba a permitir que me pusieran en un hogar como si fuera un mueble viejo del que querían deshacerse. Tenía 61 años, no 90, y mi mente estaba más clara que nunca. Durante mis conversaciones con Matías, descubrí algo que César y Dolores jamás habían imaginado. Mi difunto esposo había sido más previsor de lo que incluso yo recordaba. Además de la casa donde vivíamos, que efectivamente estaba a mi nombre, él había invertido en 2 propiedades más que yo había casi olvidado después de su muerte. Una era un pequeño apartamento en el centro de la ciudad que rentaba por $700 mensuales, y la otra era un local comercial que generaba $1,200 de renta cada mes. Durante 5 años,
Estos ingresos habían estado depositándose automáticamente en una cuenta que yo raramente revisaba, acumulando una suma considerable que César desconocía por completo. Matías casi se cayó de su silla cuando le mostré los documentos de estas propiedades. Marisela, me dijo con los ojos muy abiertos, tienes casi $40,000 en esa cuenta, más el valor de las propiedades. No eres una pensionada pobre, eres una mujer con recursos considerables. Sus palabras me pegaron como un rayo. Durante todos estos años, mientras me humillaban y me hacían sentir como una carga económica, yo tenía más dinero que ellos. La ironía era tan perfecta que casi parecía cosa del destino. Pero decidí guardar esta información como mi arma secreta. Por ahora, quería que César y Dolores siguieran creyendo que tenían todo el poder, que yo era completamente dependiente de ellos. Quería que se sintieran seguros y confiados mientras planeaban su viaje perfecto, sin saber que cada día que pasaba yo me volvía más fuerte y más determinada a darles la lección de sus vidas. La semana antes del viaje, la tensión en la casa era palpable. César y Dolores estaban eufóricos, contando los días como niños esperando la Navidad. Héctor, mi nieto de 16 años, parecía el único que mostraba algo de incomodidad con la situación. En varias ocasiones lo sorprendí mirándome con expresión culpable, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Una tarde, mientras ayudaba a Dolores a doblar ropa para las maletas, se acercó a mí discretamente. Abuela, me susurró, mirando hacia ambos lados para asegurarse de que sus padres no estuvieran cerca, yo no estoy de acuerdo con lo que te hicieron. No es justo que no puedas venir con nosotros. Sus palabras me llegaron al corazón como un bálsamo sanador. Al menos había una persona en esta familia que todavía tenía conciencia y bondad en su corazón. Le sonreí con ternura y le acaricié la mejilla. No te preocupes, mi niño, le dije suavemente. Las cosas tienen una manera de arreglarse solas. Los errores siempre encuentran la forma de corregirse. Él me miró con confusión, sin entender completamente lo que quería decir, pero asintió y me dio un abrazo que casi me hizo llorar. Era reconfortante saber que no todos en mi familia habían perdido su humanidad. Esa misma tarde, mientras César revisaba obsesivamente las reservaciones del hotel en su computadora, recibió una llamada que cambió su expresión de alegría a preocupación. Era de su banco, informándole que había un problema con su tarjeta de crédito principal y que necesitaba resolver algunos asuntos pendientes. Vi cómo su rostro se puso pálido mientras hablaba con el representante del banco, y cómo Dolores lo miraba con ojos interrogantes desde el sofá. Después de colgar, César se quedó sentado en silencio por varios minutos, con la frente arrugada y los ojos perdidos en algún punto del techo. Dolores se acercó a él y le preguntó qué había pasado. Nada importante, murmuró él, pero yo podía ver que estaba mintiendo. Solo algunos problemas menores con la cuenta. Se resolverá antes del viaje. Lo que César no sabía era que Matías había estado trabajando silenciosamente para congelar todas las cuentas donde aparecía mi dinero sin mi autorización explícita. Como víctima de fraude financiero, yo tenía el derecho legal de recuperar el control de mis fondos inmediatamente. El banco había comenzado a investigar las transferencias sospechosas, y pronto todas las transacciones fraudulentas serían reversadas automáticamente. 2 días antes del viaje, la situación se volvió aún más interesante. César recibió otra llamada, esta vez más larga y claramente más seria. Lo escuché discutir con alguien sobre pagos atrasados, sobre la necesidad de resolver un problema urgentemente, sobre la posibilidad de que se cancelaran ciertas autorizaciones. Cuando colgó, su cara estaba completamente roja de frustración y preocupación. Dolores, que había estado escuchando desde la cocina, corrió hacia él como una pantera enfurecida. ¿Qué está pasando, César?, le gritó, sin importarle que yo estuviera en la habitación contigua. ¿Por qué el banco está haciendo tantas preguntas sobre nuestras cuentas? ¿Hiciste algo que no debías? La discusión que siguió fue reveladora. César le gritaba a Dolores que todo estaba bajo control, que solo eran procedimientos bancarios normales, pero ella no le creía. Dolores le reclamaba que tal vez había sido demasiado obvio con las transferencias de mi dinero, que tal vez alguien había sospechado algo. Sus voces se alzaron tanto que estoy segura de que los vecinos pudieron escuchar cada palabra venenosa que se dijeron. Mientras los escuchaba pelear, una sonrisa se dibujó lentamente en mi rostro. Mi plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. La presión estaba comenzando a hacer grietas en su fachada perfecta, y pronto toda su casa de naipes se vendría abajo.
Pero esto era solo el comienzo. Lo mejor estaba por venir, y ellos no tenían ni la más mínima idea de lo que les esperaba. La tormenta perfecta estaba a punto de desatarse, y yo tenía el control absoluto sobre cada rayo que estaba por caer. El día antes de la partida a Disney, la casa parecía un campo de batalla. César había pasado toda la mañana al teléfono con diferentes bancos, tratando de resolver lo que él creía que eran malentendidos técnicos. Su voz se volvía más desesperada con cada llamada, y yo fingía estar ocupada limpiando mientras escuchaba cada palabra que decía. En una de las conversaciones, el banco le explicó que había irregularidades en las cuentas asociadas con mi nombre, y que necesitaban mi autorización personal para procesar cualquier transacción futura. César trató de explicarles que él tenía mi consentimiento verbal, pero los representantes le dijeron que necesitaban documentación oficial firmada ante notario. Dolores estaba histérica. Había gastado casi $2,000 en ropa nueva para el viaje, había hecho reservaciones costosas en restaurantes exclusivos, y había prometido a todos sus amigos en las redes sociales que documentaría cada momento de sus vacaciones perfectas. La idea de que algo pudiera salir mal la tenía al borde del colapso nervioso. La vi paseándose por la casa como un animal enjaulado, hablando por teléfono con la agencia de viajes, confirmando una y otra vez que todo estaba en orden. César le gritó desde la cocina: ¿me puedes explicar qué diablos está pasando? Ayer teníamos todo el dinero necesario para el viaje, y hoy resulta que hay problemas con las cuentas. ¿Qué le hiciste al dinero de tu madre? Su pregunta me hizo sonreír internamente. Finalmente estaba comenzando a sospechar de su querido esposo, aunque por las razones equivocadas. César apareció en la cocina con la cara roja de frustración y le gritó de vuelta: no le hice nada al dinero de mi madre. Son solo procedimientos bancarios estúpidos. Todo se va a resolver en unas horas. Pero yo podía ver en sus ojos que estaba comenzando a entrar en pánico. Había construido su castillo de mentiras sobre arena, y ahora las olas de la realidad estaban comenzando a erosionar sus cimientos. Esa tarde, mientras ellos estaban en el banco tratando desesperadamente de resolver sus problemas financieros, yo recibí una visita inesperada. Era Esmeralda, la agente de viajes que había organizado todo el paquete de Disney para mi familia. Era una mujer elegante de unos 40 años, con una expresión profesional pero ligeramente preocupada. Me explicó que había venido porque César había intentado cambiar la forma de pago del viaje esa misma mañana, y había ciertas irregularidades que necesitaba aclarar conmigo personalmente. Señora Marisela, me dijo con voz cuidadosa, su hijo me dijo que usted había autorizado el uso de su tarjeta de crédito para pagar los gastos adicionales del viaje, pero cuando contacté al banco para procesar el pago, me dijeron que necesitaban su autorización directa. ¿Podría confirmarme si efectivamente usted aprobó estos gastos? La pregunta de Esmeralda era mi oportunidad perfecta. La invité a sentarse y le ofrecí un café, actuando como la abuela confundida y preocupada que necesitaba que fuera en ese momento. Señorita Esmeralda, le dije con voz temblorosa, la verdad es que estoy muy confundida con todo este asunto del dinero. César siempre maneja mis finanzas porque dice que soy demasiado mayor para entender estas cosas, pero últimamente he estado notando movimientos extraños en mis cuentas. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo que parecía compasión genuina. Le conté una versión cuidadosamente editada de mi situación, cómo había estado dándole dinero a César para los gastos de la casa, cómo había descubierto que ese dinero se estaba usando para otros propósitos, y cómo me había excluido del viaje familiar a pesar de que aparentemente se había pagado con mis fondos. Con cada palabra que pronunciaba, veía cómo la expresión de Esmeralda cambiaba de profesional a indignada. Señora Marisela, me dijo finalmente, con la voz cargada de emoción, lo que me está describiendo suena como abuso financiero. Si usted no autorizó específicamente estos gastos, y si su dinero está siendo usado sin su consentimiento, esto podría ser completamente ilegal. Sus palabras confirmaron lo que Matías ya me había explicado, pero escucharlo de una fuente independiente le daba más peso a mi situación. Le pedí a Esmeralda que cancelara inmediatamente cualquier cargo adicional que César hubiera tratado de hacer a mi nombre, y que requiriera mi autorización personal y notariada para cualquier transacción futura. Ella asintió vigorosamente y me aseguró que tomaría todas las medidas necesarias para proteger mis intereses financieros. También me dijo algo que me dio una idea brillante para mi plan final. Señora, me explicó, según nuestros registros, el paquete original de Disney fue pagado con una transferencia desde una cuenta a su nombre. Si usted quiere, podemos cancelar todo el viaje y procesar un reembolso completo.
El dinero estaría de vuelta en su cuenta en 3 días hábiles. Sus palabras fueron como música para mis oídos. No solo podía recuperar mi dinero, sino que podía arruinar completamente los planes de César y Dolores de una manera perfectamente legal y justificada. Cuando César y Dolores regresaron del banco esa tarde, sus rostros mostraban una mezcla de frustración y miedo que me llenó de satisfacción. Habían pasado horas tratando de resolver problemas que no tenían solución, al menos no de la manera que ellos esperaban. César me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de sospecha y desesperación que me hizo darme cuenta de que finalmente estaba comenzando a sospechar que algo no estaba bien. «Mamá», me dijo con una voz que trataba de sonar casual pero que temblaba ligeramente. «¿Has tenido algún problema con tus cuentas bancarias últimamente? El banco me dijo que hay algunas restricciones en las transferencias, y necesito que vayas conmigo mañana temprano para firmar algunos papeles». Lo miré con la expresión más inocente que pude lograr y le respondí: «Ay, hijo, no entiendo nada de esas cosas del banco. Tú siempre te has encargado de todo eso por mí». Pero por dentro estaba celebrando. César estaba comenzando a entrar en pánico, y eso significaba que mi plan estaba funcionando exactamente como lo había diseñado. Dolores, que había estado escuchando nuestra conversación desde el sofá, se levantó bruscamente y se acercó a nosotros con los ojos brillando de furia. «Marisela», me dijo con una voz que destilaba veneno, «espero que no hayas hecho nada estúpido con tus cuentas. Este viaje es muy importante para nosotros, y si lo arruinas por alguna confusión de vieja, nunca te lo voy a perdonar». Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. Durante años había tolerado su condescendencia, sus insultos disfrazados de preocupación, su actitud de superioridad. Pero escucharla amenazarme abiertamente, culparme por sus problemas financieros cuando eran ellos los que habían estado robándome durante años, encendió una llama de indignación en mi pecho que casi no pude controlar. Sin embargo, mantuve mi compostura. «No te preocupes, Dolores», le respondí con una sonrisa dulce. «Estoy segura de que todo se va a resolver. Los problemas siempre tienen solución cuando uno actúa con honestidad y transparencia». Esa noche, la casa estaba más tensa que nunca. César y Dolores se encerraron en su habitación durante horas, hablando en voz baja pero urgente. Ocasionalmente escuchaba fragmentos de su conversación a través de las paredes delgadas. Palabras como cancelar, problemas legales, y la vieja sospecha algo flotaban hasta mis oídos como confesiones susurradas. Mientras tanto, yo finalicé los últimos detalles de mi contraataque con Matías por teléfono. Todo estaba listo para el gran momento. Las cuentas estaban congeladas, los documentos legales estaban preparados, y el golpe final estaba programado para ejecutarse exactamente cuando César y Dolores pensaran que habían ganado. En unas pocas horas, toda su arrogancia y crueldad se estrellaría contra la pared de la realidad como un auto a toda velocidad. Pero antes de que llegara ese momento glorioso, tenía que soportar una última humillación. César vino a mi habitación muy tarde esa noche, con una expresión que mezclaba falsas súplicas con amenazas apenas disimuladas. Me dijo que si realmente lo amaba como hijo, debía ir al banco con él a primera hora de la mañana y autorizar todas las transferencias que fueran necesarias para salvar el viaje familiar. «Mamá», me dijo con una voz que pretendía ser emotiva, «este viaje significa todo para nosotros. Es la oportunidad de crear recuerdos familiares que durarán para siempre. No puede ser tan egoísta como para arruinarlo por algún malentendido bancario insignificante». Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que una vez habían sido los de mi niño pequeño y que ahora reflejaban solo codicia y manipulación, y le dije: «Por supuesto, hijo. Haré todo lo que sea necesario para ayudar a mi familia». Pero lo que él no sabía era que mi definición de ayudar a mi familia era muy diferente a la suya. La mañana del día de la partida amaneció con una tensión que se podía cortar con cuchillo. César se levantó antes del alba, visiblemente nervioso y sudoroso, revisando obsesivamente su teléfono y las confirmaciones de vuelo. Dolores andaba por la casa como un huracán, verificando las maletas por 10ª vez y gritándoles a los niños que se apuraran con el desayuno. El taxi que los llevaría al aeropuerto estaba programado para llegar a las 10 de la mañana, y el vuelo salía al mediodía. Según sus planes originales, deberían estar celebrando y tomando fotos familiares antes de partir hacia su aventura soñada. Pero yo tenía otros planes. A las 8 de la mañana, mientras todos desayunaban en un silencio tenso, recibí una llamada que cambió el ambiente de la casa completamente. Era de Esmeralda, la agente de viajes,
y hablé con ella en voz alta para que todos pudieran escuchar cada palabra claramente. «Buenos días, señora Marisela», dijo Esmeralda con una voz profesional pero comprensiva. «La llamo para confirmar la cancelación completa del paquete de viajes a Disney que habíamos discutido ayer. Como usted solicitó, hemos procesado el reembolso total de $4,500, que debería aparecer en su cuenta dentro de las próximas 24 horas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la taza de café se deslizaba de las manos de Dolores y se estrellaba contra el suelo, derramando líquido caliente por todas partes. César se quedó con la boca abierta, mirándome como si acabara de declararle la guerra. Los niños dejaron de masticar y nos observaron con expresiones confundidas y aterrorizadas. «Gracias, Esmeralda», respondí con una voz calmada. «Fue la decisión correcta. Como le expliqué ayer, no puedo permitir que mi dinero se use para gastos que no he autorizado personalmente. Espero que comprenda mi posición». Cuando colgué el teléfono, César se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Su cara había pasado por todos los colores del arco iris y ahora estaba de un rojo púrpura que me hizo temer por su presión arterial. «¿Qué hiciste?», me gritó con una voz que no reconocí, una voz llena de odio puro y desesperación. «¿Cómo pudiste cancelar nuestro viaje? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?». Dolores se unió a su coro de indignación, gritándome acusaciones que iban desde egoísmo hasta senilidad. «Eres una vieja loca y amargada», me chilló. «No soportas vernos felices. Todo esto es porque estás celosa de que no te lleváramos». Pero yo mantuve mi compostura, sentada en mi silla con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa. «Hijos», les dije con una voz serena que contrastaba dramáticamente con sus gritos, «creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre muchas cosas». César se acercó a mí con los puños cerrados, y por un momento pensé que podría llegar a golpearme. «No hay nada que discutir», rugió. «Vas a llamar ahora mismo a esa mujer y vas a cancelar la cancelación. Vamos a recuperar ese dinero y nos vamos a ir en ese avión aunque tenga que arrastrarte al banco». «No, César», le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. «No voy a hacer eso. Porque ese dinero nunca fue tuyo para gastarlo». La expresión de confusión que cruzó por su rostro habría sido cómica en otras circunstancias. Durante 5 años había estado tan acostumbrado a mi sumisión, a mi disposición de darle todo lo que pedía sin hacer preguntas, que la idea de que yo pudiera resistirme o tomar decisiones independientes simplemente no cabía en su mente. «¿De qué estás hablando?», me preguntó con una voz que de repente sonaba menos segura. «Ese dinero viene de tu pensión, dinero que tú nos das todos los meses para ayudar con los gastos de la casa». «Ah, sí», le dije, asintiendo lentamente. «Hablemos de eso. Hablemos de cómo durante 5 años he estado dándote $800 mensuales de mi pensión, creyendo que estaba ayudando con la hipoteca y los servicios de esta casa. Hablemos de cómo descubrí que todo ese dinero ha estado yendo directamente a tus cuentas personales para financiar tu estilo de vida lujoso». Vi cómo el color se drenaba de su rostro mientras me escuchaba hablar. Dolores lo miró con una expresión de horror creciente, finalmente entendiendo que las sospechas que había expresado el día anterior eran completamente justificadas. «Hablemos», continué, levantándome lentamente de mi silla, «de los documentos que encontré en tu estudio, donde has estado tratando de transferir la propiedad de mi casa a tu nombre, alegando que tengo demencia senil». «Mamá, yo puedo explicarte», comenzó a balbucear César, pero lo interrumpí con un gesto de mi mano. «Hablemos de los mensajes de texto donde tú y Dolores se burlan de mí, llamándome la vieja estúpida, y planeando enviarme a un hogar para ancianos para poder quedarse con todo mi dinero sin interferencias». Dolores se puso pálida como un fantasma. «¿Cómo supiste de esos mensajes?», susurró con voz temblorosa. «Querida», le respondí con una sonrisa que no tenía nada de dulce, «cuando vives en una casa durante 5 años, aprendes dónde se guardan las cosas. Especialmente cuando esas cosas contienen evidencia de que tu propia familia te está robando y planeando deshacerse de ti». César trató de acercarse a mí nuevamente, pero esta vez con una actitud más suplicante. «Mamá, por favor, todo esto es un malentendido. Yo nunca quise hacerte daño. Solo estaba tratando de administrar tu dinero de manera más eficiente». «¿Eficiente?», le pregunté, alzando la voz por primera vez en la conversación. «¿Llamas eficiente gastar mi dinero en restaurantes caros mientras me hace sentir culpable por usar demasiado papel higiénico?».
Ya más eficiente comprar ropa de marca con mi pensión mientras yo uso la misma ropa gastada desde hace años. En ese momento, Héctor se levantó de la mesa y caminó hacia mí. Mi nieto tenía lágrimas en los ojos y una expresión de vergüenza profunda en su rostro joven. Abuela, me dijo con voz quebrada, yo sabía que algo estaba mal. Sabía que no era justo lo que te estaban haciendo, pero no sabía cómo ayudarte. Sus palabras me llegaron al corazón como un bálsamo sanador. Al menos había una persona en esta familia que todavía tenía conciencia. Le puse una mano en el hombro y le sonreí con ternura genuina. No te preocupes, mi niño, le dije suavemente. Los adultos a veces cometen errores terribles, pero eso no es responsabilidad tuya. César y Dolores nos miraron con una mezcla de pánico y furia. Podía ver cómo sus mentes trabajaban frenéticamente, tratando de encontrar una manera de salvar la situación, de recuperar el control que habían perdido tan abruptamente. Está bien, mamá, dijo César finalmente, con una voz que pretendía sonar conciliadora pero que temblaba de desesperación. Admito que cometí algunos errores con el manejo del dinero. Pero podemos arreglarlo. Podemos sentarnos y resolver todo esto como una familia. Solo necesitas darme una segunda oportunidad. Dolores asintió vigorosamente, aferrándose a esta última esperanza como un náufrago se aferra a un salvavidas. Sí, Marisela, todos cometemos errores. Lo importante es que somos familia, y las familias se perdonan mutuamente. Los miré a ambos por un largo momento, viendo cómo trataban de manipularme una vez más, apelando a mis sentimientos familiares después de haberlos pisoteado durante años. Pero esta vez, su manipulación no funcionó. Tienen razón, les dije lentamente. Las familias sí se perdonan mutuamente. Las familias también se respetan, se apoyan y se protegen unos a otros. Pero lo que ustedes han estado haciendo no es lo que hace una familia. Es lo que hacen los estafadores. El sonido del teléfono interrumpió la tensión del momento. Era Matías, llamando para confirmar que todos los documentos legales estaban listos y que podía proceder con la siguiente fase del plan cuando yo se lo indicara. Cuando colgué, miré directamente a César y Dolores con una expresión que no habían visto nunca en mi rostro. El show apenas está comenzando, les dije con una voz que destilaba determinación, y todavía hay algunas cosas sobre mí que no saben. La verdadera revelación estaba a punto de comenzar, y ellos no tenían idea de lo que les esperaba. En ese momento preciso, como si el universo hubiera conspirado para hacer la situación aún más dramática, llegó el taxi que debía llevarlos al aeropuerto. El conductor tocó la bocina impaciente desde la calle, ajeno al drama familiar que se desarrollaba dentro de la casa. César y Dolores se miraron con desesperación, sabiendo que su vuelo partiría en unas pocas horas y que todo su mundo perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Ve y dile al taxi que espere», le gritó Dolores a César. «Todavía podemos arreglar esto. Tiene que haber una manera». Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta principal, con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con su pánico. «No hay necesidad de hacer esperar al taxista», les dije por encima del hombro. «Él puede irse. Ustedes no van a ninguna parte hoy». Salí al patio delantero, donde efectivamente esperaba el taxi, pero también había algo más que César y Dolores no esperaban. Matías estaba parado junto a su auto, con un portafolio en la mano y una expresión seria en el rostro. Además, había al menos 6 vecinos que habían salido de sus casas, aparentemente atraídos por los gritos que habían estado saliendo de nuestra casa durante la última hora. «Buenos días, Marisela», me saludó Matías con una sonrisa profesional. «¿Estás lista para proceder con lo que discutimos?». Le dije al taxista que sus servicios ya no eran necesarios, y él se fue con una expresión confundida pero aliviada de no tener que lidiar con lo que obviamente era un drama familiar. César y Dolores salieron corriendo detrás de mí, con las caras rojas de humillación al ver que todos los vecinos estaban presenciando su vergüenza. «Mamá, por favor», me suplicó César en voz baja, tratando de no hacer más escándalo frente a los vecinos. «No hagas esto aquí, frente a toda la gente. Podemos resolver esto en privado, como una familia». «¿Como una familia?», le pregunté, alzando la voz lo suficiente para que todos los presentes pudieran escucharme claramente. «¿Te refieres a la misma manera familiar en que me han estado robando durante 5 años? ¿O a la manera familiar en que planeaban declararme mentalmente incapaz para quedarse con mis propiedades?». Los murmullos de los vecinos se intensificaron. Doña Leti, que vivía en la casa de enfrente, se acercó con una expresión de indignación y preocupación. «Marisela,
¿Es cierto lo que estás diciendo? César te ha estado robando. Desafortunadamente, es completamente cierto, respondí con dignidad. Pero no se preocupen por mí. Estoy tomando todas las medidas necesarias para corregir esta situación. Matías abrió su portafolio y sacó varios documentos oficiales. César López, le dijo con voz fuerte y clara, como representante legal de la señora Marisela Vázquez, le informo oficialmente que está siendo acusado de fraude financiero, falsificación de documentos y abuso económico de un adulto mayor. Estos cargos han sido presentados formalmente ante las autoridades competentes esta mañana. César se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Cargos criminales, balbuceó. Pero mamá, yo soy tu hijo. Precisamente por eso es aún más grave, le respondió Matías sin piedad. El abuso financiero de familiares ancianos es considerado uno de los delitos más viles en nuestro sistema legal. Las penas pueden incluir hasta 10 años de prisión y la obligación de restituir todo el dinero robado más daños punitivos. Dolores comenzó a llorar histéricamente, aferrándose al brazo de César como si quisiera impedirle que se desplomara. «Esto no puede estar pasando», gritaba. «Era solo dinero de familia. No es como si estuviéramos robando a extraños». «Señora», le dijo Matías con una expresión de disgusto, «robar es robar, sin importar la relación familiar. De hecho, la ley es especialmente severa con aquellos que abusan de la confianza de sus familiares vulnerables». Pero yo tenía una revelación aún más impactante por hacer. Era el momento perfecto para la parte de mi plan que ni siquiera Matías había visto venir completamente. Me volví hacia toda la audiencia de vecinos que se había reunido en la calle y hablé con una voz clara y fuerte. «Hay algo más que necesito compartir con todos ustedes», anuncié, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas, algo que ni siquiera mi propio hijo sabe sobre mí. César y Dolores me miraron con una mezcla de terror y curiosidad. ¿Qué más podía haber? Ya habían perdido el viaje, enfrentaban cargos criminales, y estaban siendo humillados públicamente frente a todo el vecindario. «Durante estos 5 años», continué, «ustedes me han tratado como si fuera una pensionada pobre y patética que dependía completamente de su caridad. Me han hecho sentir como una carga, como alguien que debería estar agradecida por las migajas de respeto que ocasionalmente me daban». La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. Todos los presentes estaban colgando de cada palabra que salía de mi boca. Pero la verdad es que yo no soy la mujer pobre y dependiente que ustedes creían que era. Hice una pausa dramática, mirando directamente a los ojos de César. Soy dueña de 3 propiedades en esta ciudad, incluyendo esta casa donde vivimos, un apartamento en el centro que renta por $700 mensuales, y un local comercial que genera $1,200 de renta cada mes. Los ojos de César se abrieron como platos. Dolores dejó de llorar abruptamente, con la boca abierta en shock total. Durante 5 años, continué, disfrutando cada palabra, estos ingresos de renta se han estado depositando automáticamente en una cuenta separada que ustedes desconocían. Una cuenta que ahora tiene más de $40,000 acumulados. Un silencio absoluto cayó sobre todo el grupo. Incluso los vecinos parecían estar procesando la magnitud de lo que acababa de revelar. $40,000, susurró César, con la voz quebrada. «Has tenido $40,000 todo este tiempo». «Así es», le respondí con una sonrisa que no tenía nada de maternal, mientras ustedes me humillaban por pedirles que me compraran zapatos nuevos, mientras me hacían sentir culpable por usar la calefacción en invierno, mientras Dolores se burlaba de mi ropa vieja frente a sus amigas, yo tenía más dinero del que ustedes han visto en su vida. Dolores se desplomó en el suelo, sentándose en el pavimento como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. «No puede ser», murmuró una y otra vez. «Esto no puede ser real». «Pero hay más», agregué, porque quería que sintieran el peso completo de su error. «¿Saben por qué nunca les dije sobre este dinero? ¿Por qué fingí ser pobre durante todos estos años?» César me miraba como si fuera un extraterrestre. Claramente no podía procesar la información que estaba recibiendo. Porque quería probar el carácter de mi familia, les expliqué con una voz que ahora destilaba decepción profunda. Quería ver si me amarían y respetarían incluso cuando pensaran que no tenían nada que ofrecerles. Quería saber si su amor por mí era genuino o si solo estaban interesados en lo que podían obtener de mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de 5 años de dolor y humillación que finalmente encontraban su salida.
Y ustedes fallaron esa prueba de la manera más espectacular posible, les dije, con una voz que se quebró ligeramente por la emoción. No solo fallaron en amarme cuando pensaron que era pobre, sino que decidieron robarme y planear deshacerse de mí cuando ya no fuera útil. Doña Leti se acercó y me puso una mano reconfortante en el hombro. «Ay, Marisela», me dijo con voz emotiva, «qué familia más desagradecida tienes. Después de todo lo que has hecho por ellos». Otros vecinos comenzaron a expresar su apoyo y su indignación hacia César y Dolores. Era como si todo el vecindario hubiera estado esperando este momento para validar sus propias sospechas sobre cómo me trataban. Pero yo no había terminado todavía. Tenía un último golpe que dar, y sería el más devastador de todos. César se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas, tratando desesperadamente de tomar mis manos entre las suyas. «Mamá, por favor», me suplicó con una voz que se quebraba, «sé que cometimos errores terribles, pero somos familia. Somos tu sangre. Dame una oportunidad de arreglar todo esto, de devolverte cada centavo, de tratarte como mereces». Dolores se levantó del suelo y también se acercó, con el rostro manchado de lágrimas y rímel corrido. «Marisela, por favor», me rogó, «sé que fui cruel contigo, sé que no te traté bien, pero puedo cambiar. Podemos ser la familia que siempre debimos ser». Los miré a ambos por un largo momento, viendo cómo ahora que sabían la verdad sobre mi situación financiera, de repente estaban desesperados por mi perdón, por mi amor, por mantenerme cerca. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla en mi boca. «¿Ahora quieren ser familia?», les pregunté con una voz que destilaba sarcasmo. «¿Ahora que saben que tengo dinero? ¿Dónde estaba este amor cuando pensaban que era una vieja inútil sin un centavo?» «Siempre te amamos», insistió César. Solo que nos perdimos en el camino. Las presiones económicas, el estrés, nos hicieron actuar de maneras que nunca debimos». «Presiones económicas», repetí, alzando la voz. «¿Qué presiones económicas, César?» Yo les estaba dando $800 cada mes. Vivían en mi casa sin pagar renta. La única presión que tenían era decidir en qué gastar mi dinero robado. Matías intervino en la conversación, mirando su reloj con una expresión profesional. «Marisela, hay algo más que necesitas saber. Esta mañana temprano, siguiendo tus instrucciones, contacté a las autoridades de inmigración». César y Dolores lo miraron con terror absoluto. «¿Inmigración? ¿De qué estaba hablando?» «Resulta», continuó Matías con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «que Dolores ha estado trabajando sin los documentos apropiados durante los últimos 3 años. Su visa de turista expiró hace tiempo, y nunca procedió con la documentación necesaria para legalizar su estatus». Dolores se puso pálida como un papel. «¿Cómo? ¿Cómo sabías eso?», tartamudeó. «Querida», le respondí con una sonrisa fría, «cuando vives en una casa durante 5 años, escuchas muchas conversaciones. Especialmente cuando las paredes son delgadas y ustedes no se molestaban en bajar la voz cuando hablaban de sus problemas legales». La verdad era que había escuchado a Dolores hablando por teléfono con su hermana en más de una ocasión sobre su situación migratoria irregular. Siempre había guardado esta información para mí, pensando que algún día podría ser útil. Nunca imaginé que sería en circunstancias como estas. «Los agentes de inmigración deberían estar aquí en aproximadamente 1 hora», agregó Matías, mirando nuevamente su reloj. «Van a procesar la deportación inmediata de Dolores, y César podría enfrentar cargos adicionales por albergar a una persona indocumentada mientras cometía fraude financiero». Dolores comenzó a hiperventilar, con las manos en el pecho y respirando agitadamente. «No pueden deportarme», gritaba entre sollozos. «Mis hijos están aquí. Mi vida está aquí. César, haz algo». Pero César estaba demasiado ocupado tratando de procesar su propia situación desesperada. Enfrentaba cargos criminales, la pérdida de su casa, la deportación de su esposa y la pérdida completa del respeto de toda la comunidad. Era más de lo que su mente podía manejar. En ese momento, algo inesperado sucedió. Héctor, mi nieto, se acercó a mí con determinación en sus ojos jóvenes. «Abuela», me dijo con una voz que trataba de sonar adulta, «quiero quedarme contigo. No quiero ir con ellos». Sus palabras me llegaron al corazón como una flecha de esperanza en medio de toda esta oscuridad. «¿Estás seguro, mi niño?», le pregunté suavemente. «Va a ser muy difícil para tu familia durante un tiempo». «Estoy seguro», respondió con firmeza. «Ellos te trataron horrible,
Y yo no quiero ser parte de eso. Quiero aprender de ti cómo ser una persona buena y honesta. César trató de intervenir. Héctor, no sabes lo que estás diciendo. Ven acá conmigo. No, papá, le respondió mi nieto con una madurez que me sorprendió. Sé exactamente lo que estoy diciendo. La abuela nos enseñó sobre el respeto y la honestidad, pero tú y mamá decidieron hacer lo contrario. Los vecinos que habían estado observando todo este drama comenzaron a aplaudir suavemente. Doña Leti incluso gritó: «Bien dicho, muchacho. Tu abuela se merece respeto». Pero yo tenía una decisión importante que tomar. A pesar de todo el dolor que César y Dolores me habían causado, a pesar de toda la humillación y el robo, seguían siendo mi familia. Y ahora que había demostrado mi punto, que había expuesto su verdadera naturaleza frente a todo el mundo, tenía que decidir qué tipo de persona quería ser yo. Miré a César, que estaba parado frente a mí como un niño pequeño esperando un castigo, con las lágrimas rodando por sus mejillas y una expresión de arrepentimiento genuino en sus ojos. Miré a Dolores, que a pesar de toda su arrogancia anterior, ahora parecía una mujer quebrada y aterrorizada frente a la posibilidad de perder todo lo que conocía. Matías, le dije finalmente a mi abogado, quiero que canceles la llamada a inmigración. Todos me miraron con sorpresa. César y Dolores con esperanza desesperada, los vecinos con confusión, Matías con una expresión interrogante. ¿Estás segura, Marisela?, me preguntó Matías, después de todo lo que te han hecho. Estoy segura, respondí con firmeza. Pero tengo condiciones. Condiciones muy estrictas que van a cumplir al pie de la letra si quieren que considere darles una segunda oportunidad. César asintió vigorosamente. Cualquier cosa, mamá. Lo que sea que pidas. Primero, anuncié, alzando un dedo, van a devolver cada centavo que robaron de mis cuentas. Matías ya tiene documentada cada transacción fraudulenta, y quiero el dinero completo más intereses. Segundo, continué, alzando otro dedo, Dolores va a disculparse públicamente conmigo, frente a todos estos vecinos, por cada insulto, cada humillación, cada momento de falta de respeto que me hizo sufrir. Tercero, César va a firmar documentos legales renunciando a cualquier reclamación futura sobre mis propiedades o mi dinero. Todo quedará en manos de un fideicomiso que Matías va a administrar. Y cuarto, dije, mirando directamente a los ojos de ambos, van a asistir a terapia familiar durante al menos un año, para aprender a tratar a los demás con respeto y dignidad. César y Dolores se miraron entre ellos, procesando las condiciones que acababa de establecer. Era claro que no tenían muchas alternativas. ¿Y si cumplimos con todo eso?, preguntó César con voz temblorosa. ¿Nos perdonarás? ¿Podremos seguir siendo una familia? Los miré por un momento que pareció eterno, sintiendo el peso de 5 años de dolor y traición, pero también la responsabilidad de ser el ejemplo que quería que Héctor siguiera. El perdón, les dije finalmente, es algo que se gana con acciones, no con palabras. Si realmente cambian, si demuestran con hechos que han aprendido la lección, entonces tal vez, con tiempo, podremos reconstruir lo que ustedes destruyeron. Era el momento de mostrarles que la verdadera fortaleza no viene de la venganza, sino de la sabiduría para saber cuándo ser firme y cuándo ser misericordiosa. Dolores se acercó a mí con pasos vacilantes, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Tenía el rostro manchado de lágrimas y la voz le temblaba mientras hablaba. Marisela, comenzó, mirando hacia el suelo. Yo no sé ni cómo empezar a pedirte perdón. Míranos a todos cuando hables, le dije firmemente, señalando hacia los vecinos que nos rodeaban. Esto tiene que ser público, como públicas fueron tus humillaciones hacia mí. Ella alzó la vista lentamente, encontrándose con las miradas expectantes de todo el vecindario. Su voz era apenas un susurro cuando comenzó. Yo fui cruel contigo, Marisela. Durante todos estos años te traté como si fueras menos que nada, como si fueras una carga molesta que teníamos que tolerar. Más fuerte, le ordené. Quiero que todos escuchen cada palabra. Dolores respiró profundamente y alzó la voz. Fui una persona horrible contigo. Te insulté, te menosprecié, me burlé de tu ropa, de tu edad, de tu situación. Te hice sentir como si no fueras bienvenida en tu propia casa. Las lágrimas caían libremente por su rostro mientras continuaba. Cuando llegaban las visitas, te trataba como si fueras la empleada doméstica. Te hacía comer en la cocina mientras nosotros comíamos en el comedor. Me avergonzaba de ti frente a mis amigas,
como si tu presencia fuera algo de lo que teníamos que disculparnos. Doña Leti murmuró indignada. ¡Qué vergüenza, tratar así a una mujer mayor! Sigue, le dije a Dolores, implacable. Dile sobre las veces que me prohibiste usar la sala cuando tenías invitados. Sí, sollozó Dolores. Te prohibí estar en tu propia sala cuando teníamos visitas. Te dije que te quedaras en tu cuarto como si fueras un mueble viejo que había que esconder. Te hice sentir como si tu presencia fuera una vergüenza. Y las comidas, agregué. Cuéntale sobre las comidas. Dolores se quebró completamente. Te daba las sobras. Te servía primero las partes menos buenas de la comida. Cuando hacía postres especiales o compraba cosas ricas, siempre había una excusa de por qué no había suficiente para ti. Te hacía sentir culpable cada vez que querías algo más que lo básico. Los murmullos de indignación de los vecinos se hacían más fuertes. Salvador, el vecino de la esquina, gritó: ¿qué clase de nuera trata así a la madre de su esposo? Continúa, le ordené, sintiendo como años de dolor se transformaban en una extraña sensación de justicia. Háblales de las fiestas de cumpleaños. Dios mío, gimió Dolores, cubriéndose la cara con las manos. En los cumpleaños de los niños, siempre encontraba una manera de hacerte sentir fuera de lugar. Te decía que tu regalo no era apropiado, que tu ropa no era adecuada para las fotos familiares. Una vez hasta te pedí que no salieras en las fotos porque tu vestido amarillo no combinaba con la decoración. Mi corazón se encogió al recordar ese día. Había ahorrado durante meses para comprar ese vestido amarillo, pensando que me vería elegante para el cumpleaños de mi nieto. Pero Dolores me había hecho sentir como una intrusa en la celebración de mi propia familia. Y cuando estaba enferma, continué, sin dejarla recuperarse, cuéntales cómo me trataste cuando tuve gripe el invierno pasado. Te dejé sola, admitió entre sollozos. Estuviste 3 días con fiebre alta y yo ni siquiera te llevé un vaso de agua. Le dije a César que era solo un resfriado de viejita y que no hacía falta llamar al doctor. Te hice sentir como si fueras una molestia por estar enferma. Esmeralda, otra vecina que había llegado atraída por el escándalo, gritó indignada: eso es maltrato de ancianos. ¡Qué vergüenza! César intentó intervenir. Mamá, ya entendimos el punto. Dolores ya se disculpó. No, lo interrumpí firmemente. No hemos terminado. Dolores, dile sobre el día que llegó mi hermana a visitarme. Dolores palideció aún más. Claramente recordaba ese incidente que había sido particularmente cruel, incluso para sus estándares. Tu hermana Iris vino desde otro estado para verte, murmuró Dolores. Y yo le dije que te habías ido de compras. La hice esperar afuera por 2 horas mientras tú estabas en tu cuarto, sin saber que había llegado. ¿Y por qué hiciste eso?, le pregunté, queriendo que todo el mundo escuchara su respuesta. ¿Por qué? Porque no quería que viera lo bonita que era nuestra casa. Tenía miedo de que te preguntara de dónde sacábamos dinero para mantener este estilo de vida, y que tú pudieras empezar a hacer preguntas sobre tus finanzas. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso para los estándares más bajos, lo que Dolores había admitido era simplemente imperdonable. César se acercó entonces, con la cara pálida y los ojos hundidos. Mi turno, dijo con voz quebrada. Mamá, yo fui peor que Dolores porque tú eres mi madre, y yo debería haberte protegido de todo esto. Habla, le dije simplemente, preparándome para escuchar las palabras que sabía que vendrían. Robé tu dinero, confesó con voz clara y fuerte. Durante 5 años, robé sistemáticamente cada centavo que ganabas con tu trabajo honesto. Te levantabas a las 4 de la mañana para ir a limpiar oficinas, trabajabas hasta que te dolían los huesos, y yo tomaba ese dinero como si fuera mío por derecho. ¿Y qué hacías con ese dinero?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo gastaba en cosas estúpidas y egoístas, respondió, con lágrimas corriendo por su rostro, restaurantes caros, ropa de marca, gadgets tecnológicos que no necesitaba. Mientras tú usabas zapatos gastados y ropa vieja, yo me compraba camisas de $150. Matías, que había estado observando en silencio, intervino. César, también tienes que hablar sobre los documentos legales. César asintió pesadamente. Falsifiqué tu firma en documentos bancarios. Abrí cuentas a tu nombre sin tu conocimiento. Intenté transferir la propiedad de tu casa a mi nombre, alegando que tenías demencia senil para que fuera más fácil. Los vecinos estallaron en murmullos indignados. ¡Qué sinvergüenza!, gritó doña Leti.
robarle la casa a su propia madre. Pero lo peor de todo, continuó César, con la voz completamente quebrada, es que planeé enviarte a un hogar para ancianos. No porque estuvieras enferma o necesitaras cuidados especiales, sino porque ya no querías darme más dinero sin hacer preguntas, y tu presencia se había vuelto inconveniente para nuestros planes. Sus palabras me golpearon como puñetazos, a pesar de que ya las sabía. Escucharlas en público, frente a toda la comunidad, le daba un peso diferente a la traición. Te traté como si fueras una extraña en tu propia casa, continuó, como si tu amor, tu sacrificio, todos los años que trabajaste para darme una buena vida, no significaran nada. Te hice sentir como una carga cuando tú eras la única razón por la que podíamos vivir cómodamente. En ese momento, Héctor se acercó y me tomó de la mano. Abuela, me dijo con voz temblorosa pero decidida, quiero que sepas que yo nunca estuve de acuerdo con cómo te trataban. Muchas veces quise defenderte, pero no sabía cómo. Le apreté la mano con ternura. Lo sé, mi niño. Tú siempre fuiste diferente. Dolores y César estaban ahora completamente deshechos, sentados en el suelo del patio como niños castigados. Habían perdido toda su arrogancia, toda su sensación de superioridad. La humillación pública había sido completa y devastadora. Pero ahora venía la parte más difícil, decidir qué hacer con toda esta situación. Los vecinos me miraban expectantes, esperando mi veredicto final. Matías tenía los documentos legales listos para cualquier curso de acción que yo decidiera tomar. Miré a mi hijo y a mi nuera, estas dos personas que habían sido mi familia durante tantos años, que habían sido mi razón de vivir después de la muerte de mi esposo. Los vi tal como eran realmente, seres humanos profundamente defectuosos que habían tomado decisiones terribles, pero que tal vez aún tenían la capacidad de cambiar si se les daba la oportunidad correcta. Levántense, les dije finalmente, con una voz que había recuperado algo de su calidez maternal. Tenemos mucho trabajo que hacer si realmente quieren arreglar esto. César y Dolores me miraron con una mezcla de esperanza y terror. Sabían que esta era probablemente su única oportunidad de redemption, y que yo tenía todo el poder para decidir su futuro. Lo que sucedió después cambiaría a nuestra familia para siempre, pero no de la manera que nadie esperaba. Los meses que siguieron a ese día dramático en el patio fueron los más difíciles y transformadores de nuestras vidas. César y Dolores cumplieron con cada una de mis condiciones al pie de la letra, pero no porque tuvieran alternativa, sino porque finalmente habían entendido la magnitud del daño que habían causado. La primera semana después de la confrontación fue incómoda para todos. César tuvo que conseguir un préstamo personal para devolverme los $13,000 que había robado de mis cuentas durante los últimos 5 años. Dolores tuvo que vender toda su ropa de marca y sus joyas para contribuir a la restitución. Ver cómo se deshacían de todas las cosas que habían comprado con mi dinero robado fue tanto satisfactorio como desgarrador. Pero lo que más me impresionó fue el cambio en Héctor. Mi nieto, que había decidido quedarse conmigo durante todo este proceso, se convirtió en mi mayor apoyo y mi fuente de esperanza. Juntos reorganizamos toda la casa, convirtiendo el cuarto principal en mi habitación, como debería haber sido desde el principio. César y Dolores se mudaron al cuarto pequeño que había sido mi prisión durante tanto tiempo. Las sesiones de terapia familiar fueron brutalmente honestas. El doctor Matías Herrera, el psicólogo que Matías me había recomendado, no se anduvo con rodeos al confrontar a César y Dolores sobre sus patrones de comportamiento abusivo. Durante las primeras sesiones, Dolores trataba de justificar sus acciones culpando a las diferencias culturales y a la presión financiera. César intentaba minimizar el robo alegando que era dinero de familia de todos modos. Pero el doctor Herrera los confrontó implacablemente. Lo que ustedes le hicieron a Marisela no fue un error ni una mala racha, les dijo durante una sesión particularmente intensa, fue un patrón sistemático de abuso financiero y emocional que duró 5 años. El hecho de que sea familia no lo hace menos grave, lo hace peor. Fue en la 8ª sesión cuando finalmente tuvimos el breakthrough que necesitábamos. Dolores se quebró completamente y admitió algo que nunca había dicho antes. Tenía celos de Marisela, confesó entre lágrimas. Celos de lo mucho que César la respetaba cuando éramos novios, de cómo siempre hablaba de lo trabajadora y sabia que era su madre. Cuando nos casamos, sentí que tenía que competir con ella por la atención de él. César también hizo una confesión devastadora. Después de la muerte de papá, me sentí abrumado por la responsabilidad de cuidar a mamá. En lugar de honrar su sacrificio, empecé a verla como una carga.
Cuando me di cuenta de que tenía dinero que podía usar, me pareció más fácil justificar tomarlo que enfrentar mis propios fracasos como hijo. Estas revelaciones fueron dolorosas pero necesarias. Por primera vez en años, estábamos hablando con honestidad total sobre nuestros sentimientos y nuestras fallas. El cambio más dramático vino 3 meses después del incidente. Dolores, que había estado asistiendo religiosamente a terapia individual además de las sesiones familiares, se acercó a mí una tarde mientras yo leía en la sala. Marisela, me dijo con una voz que nunca había escuchado antes, humilde y genuinamente arrepentida. Quiero pedirte algo, pero necesito que sepas que no espero que me digas que sí. La miré con curiosidad. Durante estos meses, había visto cambios en ella, pero este tono era completamente nuevo. Quiero aprender a cocinar tus recetas, continuó. Las comidas que siempre hacías para la familia cuando llegué aquí por primera vez. Esas comidas que yo despreciaba y reemplazaba con comida cara de restaurantes. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Por qué?, le pregunté finalmente. Porque me di cuenta de que esas comidas representaban amor, respondió con lágrimas en los ojos. Amor que yo nunca supe apreciar. Quiero aprender a cocinar con amor como tú lo hacías, no por obligación, sino porque quiero demostrarte que finalmente entiendo lo que significa ser parte de una familia real. Esa tarde, Dolores y yo pasamos 4 horas en la cocina. Le enseñé cómo hacer mi mole especial, el mismo que había aprendido de mi madre y que había estado haciendo para César desde que era niño. Mientras trabajábamos lado a lado, algo comenzó a sanar entre nosotras. César también mostró cambios profundos. Consiguió un segundo trabajo para pagar más rápidamente sus deudas conmigo y comenzó a insistir en hacer las tareas de la casa que antes consideraba trabajo de mujeres. Más importante aún, comenzó a hablarme como a una igual, consultándome sobre decisiones importantes y pidiendo mi consejo sobre sus problemas laborales y personales. Pero el momento más emotivo llegó 6 meses después del incidente, durante la celebración de mi cumpleaños número 62. César y Dolores habían organizado una fiesta sorpresa, pero no el tipo de celebración superficial que solían hacer para las fotos de redes sociales. Habían invitado a todos los vecinos que habían presenciado mi humillación pública, y también a mi hermana Iris, quien había viajado desde otro estado. Cuando entré a la sala y vi a toda esa gente reunida para celebrarme a mí, no pude contener las lágrimas. Pero lo que más me conmovió fue el discurso que César dio frente a todos. Hace 6 meses, comenzó con voz temblorosa, mi madre me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que el amor verdadero no se compra con dinero, que el respeto no se puede fingir, y que la familia real se demuestra con acciones, no con palabras. Miró directamente a mis ojos mientras continuaba. Durante 5 años, traté a la mujer más importante de mi vida como si fuera menos que nada. Robé su dinero, desprecié su amor, y planeé deshacerme de ella cuando ya no me fuera útil. Pero ella, en su sabiduría infinita, me dio algo que yo nunca le di a ella, una segunda oportunidad. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Mamá, durante todos estos meses he aprendido quién eres realmente. No solo la mujer fuerte que crió a sus hijos trabajando día y noche, sino la persona sabia que tuvo la paciencia de enseñarnos la lección más difícil de nuestras vidas con amor en lugar de venganza. Dolores se acercó entonces y tomó mi mano. Marisela, me dijo con voz clara para que todos pudieran escuchar. Tú me enseñaste lo que significa ser una mujer de verdad. No se trata de la ropa que usas o el dinero que tienes, sino de la dignidad con la que tratas a otros, especialmente a aquellos que no pueden defenderse. Héctor, que ahora tenía 17 años y había madurado tremendamente durante este proceso, se acercó y me abrazó. Abuela, me susurró al oído, gracias por enseñarme que la verdadera fortaleza viene de saber cuándo ser firme y cuándo ser misericordiosa. Mientras miraba a mi familia reunida a mi alrededor, a los vecinos que nos habían apoyado durante los momentos más difíciles, y a mi hermana que había viajado tan lejos para estar conmigo, me di cuenta de algo profundo. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Sí, había perdido 5 años de respeto y dignidad. Había perdido miles de dólares. Había perdido la inocencia de creer que el amor familiar es incondicional. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado mi poder, había reconstruido mi familia sobre bases sólidas de respeto mutuo, y había enseñado a la siguiente generación lo que realmente significa el honor y la integridad. Doña Leti se acercó a mí al final de la fiesta y me dijo algo que nunca olvidaré.
Marisela, tú nos enseñaste a todos nosotros que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos, pero también que el verdadero poder viene de saber cómo usar ese respeto para construir en lugar de destruir. Esa noche, cuando todos habían ido y la casa estaba tranquila, me senté en mi silla favorita de la sala principal, mi sala, donde ahora podía estar cuando quisiera, y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi plan había funcionado mejor de lo que jamás imaginé. No solo había recuperado mi dinero y mi dignidad, sino que había transformado a mi familia de una manera que nunca creí posible. César y Dolores no eran las mismas personas que habían sido 6 meses atrás. Habían aprendido, habían crecido, y habían demostrado que las personas realmente pueden cambiar cuando enfrentan las consecuencias de sus acciones. Pero más importante aún, yo había redescubierto mi propia fortaleza. Durante 61 años, había sido una mujer que trabajaba duro, que amaba profundamente y que sacrificaba todo por su familia. Pero en estos últimos meses, había aprendido que también podía ser una mujer que exige respeto, que toma control de su vida y que usa su sabiduría para enseñar lecciones que durarán generaciones. Mientras apagaba las luces de mi casa esa noche, sonreí al recordar las palabras que habían comenzado toda esta historia. La única extraña aquí eres tú. Nosotros no te necesitamos. Qué equivocados habían estado. Al final, ellos fueron los que me necesitaron a mí para enseñarles lo que realmente significa ser humano. Y esa es una lección que vale mucho más que cualquier viaje a Disney.